no dependas del deseo. Y vamos a hacernos 3 preguntas. Primero, ¿qué es el deseo? Segundo, ¿por qué no depender del deseo? Y tercero, ¿cómo librarme del deseo? En base a estas 3 preguntas vamos a razonar, vamos a reflexionar en esta tarde. ¿Qué es el deseo? El deseo es la sensación asociada a un objeto de logro. Constantemente, el ser humano está deseando. Deseamos propiedad, deseamos estatus, deseamos poder, reconocimiento, bienestar, deseamos ser amados, deseamos ser comprendidos. El deseo es interminable. Cuando logramos cumplir un deseo, surge otro deseo. Se vuelve algo insaciable. El deseo trae una lucha interminable, trae un conflicto en la mente del hombre. Porque la búsqueda del deseo es la búsqueda del placer, de la satisfacción. Y solo el hombre que vive insatisfecho vive en constante deseo. Porque nunca el deseo satisface al ego. Tarde o temprano, aquel deseo que has alcanzado logra cansar al hombre. Queremos como seres humanos que constantemente se nos reconozca. ¿Y qué pasa cuando la gente no te reconoce? ¿Qué pasa cuando no valoran tu trabajo? ¿Qué pasa cuando no eres premiado? Cuando no eres reconocido en público. ¿Qué es lo que pasa? Fíjate que esto tu mente lo toma como una falta al deseo cumplido y se convierte en una enfermedad del ser humano. Y esto hace que el deseo se convierta en una causa para competir con los demás. Porque el deseo es el principio de la rivalidad de los seres humanos. Vamos a ir adentrándonos en el deseo. Fíjate que la sociedad en la que vivimos está diseñada en la base de la competencia. A la sociedad le conviene que tú seas competitivo, pues solo siendo competitivo serás competente. Y al ser competente para la sociedad, serás reconocido. Pero has caído en un círculo vicioso, en el círculo vicioso del deseo. Por ello vivimos en una sociedad de competencia, sí, una sociedad de competencia, y no en una sociedad creativa. La sociedad de competencia es la sociedad del deseo, mientras la creatividad natural del hombre nace del estado de no deseo. Simplemente esa acción creativa nace
de lo que tú eres, pero no del deseo, no de lo que deseas ser. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos preguntarnos por qué no depender del deseo? ¿Por qué no debo depender del deseo? Fíjate bien, no podemos depender del deseo porque si apoyas tu vida en el deseo, siempre estará presente la frustración, la resistencia, la dependencia de los demás. Dijo el rey Salomón hace más de 3000 años, el deseo que se demora enferma el corazón. Fíjate lo que dijo Salomón hace más de 3000 años. El deseo que se demora enferma el corazón. Es una verdad. El ser humano piensa que, fíjate bien, el ser humano piensa que si no le dan un título, que si no le dan un grado, no es nada. Esto pasa cuando no entiendes lo que eres. Simplemente deseas ser lo que el ritmo de la sociedad desea que seas. Porque si vives en ese deseo, no eres libre. Dependes del reconocimiento de los demás. El que desea ser reconocido por los demás ha caído en la enfermedad del deseo y vive en el centro de su ego. El que no siente el deseo de reconocimiento entiende que un título, que un grado, que un reconocimiento, que un ascenso en el trabajo no le añade más valor como persona. El que vive en el deseo está esperando el ascenso, el reconocimiento, el título, porque piensa que eso le va a añadir más valor como persona. No entiende que un título, que un reconocimiento, que un ascenso no te añade y no te quita nada. No eres más si eres reconocido o no eres menos si no eres reconocido. Entonces, si comprendemos esto simple, ¿qué finalidad tiene el reconocimiento? ¿Qué sentido tiene ser reconocido si no me añade nada? El deseo es simplemente una ilusión del ego, una vanidad de la mente. Porque el deseo siempre será una vanidad. Es semejante a un traje, a un vestido. Por muy hermoso que sea ese vestido, por muy hermoso que sea ese traje que te has puesto, no te hará ese traje, ese vestido, mejor que otras personas. Esos son los títulos. Esos son los reconocimientos. Esos son los ascensos. Eso es la opinión de los demás. No te añade nada, no te quita nada. Porque la verdadera felicidad viene a ti cuando te has librado del deseo y surge espontáneamente la creatividad natural en tu vida. Y cuando vives por tu creatividad, no necesitas que otros te reconozcan. Porque fíjate, tú sabes lo que eres y tú sabes lo que vales. No necesitas que nadie te lo diga, tú lo comprendes.
no necesitas apoyarte en la opinión, en el reconocimiento de los demás. Pero cuando eres prisionero del deseo, cuando has caído en el círculo vicioso, surge la aflicción del espíritu, surge el servilismo hacia los demás, surge la rivalidad, surge la competencia, surge el yo soy mejor que tú, surge el yo valgo más que tú, y todo esto lleva a la sociedad a un desgaste emocional, a un desgaste espiritual. Hoy dicen que la enfermedad del siglo es el estrés. ¿Y por qué surge el estrés? El estrés surge precisamente del deseo. Cuando no se logra un deseo, surge el estrés. Cuando no se alcanza el reconocimiento de los demás, surge el estrés. Cuando no se alcanza un título, un grado de poder, un lugar de autoridad, cuando no se alcanza eso, surge lo que dijo Salomón: el deseo que se demora enferma el corazón. Hay una enfermedad cuando no cumples tus deseos. Y surge el estrés. El estrés como una enfermedad emocional. Puede que tenga la persona dinero, pero tiene estrés, tiene depresión, está enfermo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Está enfermo el hombre cuando es presa del deseo. La tercera pregunta es cómo librarme del deseo. ¿Cómo me libro del deseo? Y aquí pueden surgir diferentes pensamientos, diferentes prejuicios. Por ejemplo, podemos pensar que una mente sin deseos es alguien que no tiene posesiones, es alguien que viste de una manera humilde, o alguien que vive en el conformismo. Pero este prejuicio o esta definición solamente es superficial, porque el estado de no deseo es un estado de humildad, de sencillez, pero no es externa, es interna. El estado de no deseo es cuando te has liberado de las ataduras de la sociedad, te has liberado del qué dirán, te has liberado de la crítica, te has liberado del deseo de ser reconocido, te has liberado del deseo de ser el mejor, de ser el más grande. Cuando te has liberado de esas ataduras, entras en el estado de no deseo, comprendes la verdadera humildad, la verdadera sencillez. Y esta humildad, esta sencillez, no te la da la forma en la que vistes. Eso es externo. La verdadera humildad es la interna. El verdadero estado de no deseo te lo da la comprensión de lo que tú eres. Así de sencillo. Y solo cuando trabajas en ti mismo, lograrás comprender quién eres. Otra vez lo repito. Solo cuando trabajas en ti mismo, lograrás comprender lo que eres. No lo que quieres ser, lo que eres. Lo que eres internamente. Cuando entiendes y empiezas a conocerte
a ti mismo. El programa anterior hablamos de eso, del conocimiento de uno mismo. Si no lo has visto, es el programa del viernes anterior. Cuando te conoces a ti mismo, entiendes las grandes riquezas internas que hay en ti. Comprendes lo único y valioso que eres. Y cuando entiendes esto, tú entiendes que un título, que el reconocimiento de los demás, que el ascenso quizás en una empresa, que esas cosas que nos ofrece la sociedad no te van a añadir nada. No te van a hacer más grandes que las otras personas. No, porque ya entiendes lo que tú eres. Entiendes que ya has nacido único. Ya has nacido especial. Ya has nacido con riquezas internas que a veces no logramos ni imaginarlas. Entonces, ¿por qué buscar en las personas el reconocimiento? ¿Por qué buscar la aceptación o la aprobación o el que me digan, no, tú eres bueno de verdad? Cuando trabajas en ti mismo, te has liberado de esas ataduras. No necesitas esas cosas, porque ya has entrado en un estado de no deseo, un estado de comprensión a ti mismo. Porque ese es el engaño de la sociedad que ha diseñado los reconocimientos y todas estas cosas para que el hombre sea más productivo, para que el hombre sea más eficiente. Por eso han inventado los incentivos, el plus, los sueldos más altos, las comisiones, todo esto con el fin de vender más. Pero aquella persona que está en la búsqueda de su autodescubrimiento comprende que el deseo de alcanzar esas cosas tiene muy poco significado en la vida, porque no le va a añadir valor, ni le va a quitar valor, ni lo va a hacer mejor. Él sabe que esas cosas tienen poco significado. Y ciertamente existen necesidades que debemos cubrir, físicas, la comida, la ropa, la vivienda, pero cuando encuentras tu estado de no deseo, no dejas que estas cosas sean el centro de tu ser. Lo veíamos en un programa también, cuando hablábamos de liberarnos del afán y de la ansiedad. No significa que me voy a acostar y voy a esperar que las cosas me caigan del cielo, no. Estamos hablando de un estado de comprensión de uno mismo. Un estado donde tú entiendes lo que eres. Un estado donde entiendes lo que vales. Que no eres ni más grande que nadie, pero no eres menor que nadie, inferior que nadie. No eres tampoco igual que nadie, sino que eres único. Eres único. La sociedad también nos dice que somos iguales. No, Dios nos ha hecho únicos a cada uno de nosotros. No hay una persona que sea igual en toda la faz de la tierra. Somos únicos. Y muy sencillo lo puedes comprobar. ¿Quién en el mundo y en los siglos, en las décadas, tiene tus mismas huellas dactilares? Nadie. Eres único. Dios te ha hecho único. Entonces, los deseos quizás de grandeza, los deseos de reconocimiento, de poder, son solo procesos psicológicos de la mente. La mente construye el ego y en base a estos deseos
lo va construyendo. Pero fíjate que esto no trae la plenitud de vida, no trae el desarrollo que buscamos. El estado de no deseo consiste en trabajar, en obrar, sin esperar ser reconocido, en obrar sin ser visto. Como decía Jesucristo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ese es el estado de no deseo. Pero ¿qué hacían los fariseos? Tocaban trompeta, dice, delante de ellos, para ser vistos de los hombres, para ser reconocidos por los hombres. El Señor Jesús los invitaba a un estado de no reconocimiento, de no deseo. No deseos de grandeza, no deseos de reconocimiento, no deseos de poder. Los invitaba a ese estado, a obrar, a trabajar, sin esperar ser vistos, sin esperar ser reconocidos. Y esto va en contra del ego. Porque el ego quiere ser visto. El ego quiere ser reconocido. El ego quiere ser ascendido. El ego quiere recibir un reconocimiento para su autosatisfacción. Quizás son cosas que puedan sonar un poco duras, pero todo esto va en contra de tu ego, de mi ego. Todos tenemos ese ego y el ego quiere reconocimiento. Y el estado de no deseo va en contra de eso. En contra de la sociedad de competencia. Porque la sociedad le conviene que tú desees y desees cada vez más. Porque el deseo es insaciable. La sociedad está diseñada en ese sentido, en consumir, en desear, y el deseo es insaciable. No le conviene a la sociedad que tú te liberes del deseo. Cuando llegamos a ese estado, ya no hay deseo, solo hay amor. Y ese es el punto donde debemos llegar. El amor te llevará a ese estado de no deseo, al estado óptimo, donde no solo tú verás las riquezas internas que Dios te ha dado, sino que tú también vas a ver en las otras personas la riqueza que Dios le ha dado. No los vas a ver como rivales, no va a haber en ti una competencia hacia los demás, lo vas a ver con amor, porque como personas venimos a ser felices, no por lo que otros digan. No debe estar nuestra felicidad basada en la opinión de los otros. Porque si tú dependes, lo he dicho en otra ocasión, si tú dependes de la opinión de los demás, estás construyendo tu vida en un castillo de naipes. Hoy te dicen, qué buen trabajo has hecho. Qué bueno eres tú. Qué buen trabajador. Qué maravilloso lo que has hecho. Tu ego se agranda. Estás construyendo ese castillo de aire, pero esto es un castillo de aire. Porque mañana te va a decir otra persona, qué malo eres. Tú no vales para eso. Y ese castillo de aire, ¿qué pasó? Se deshinchó, se derrumbó, se desmoronó, porque estaba fundado, cimentado en lo que opinaban los demás. Por eso cuando llegas al estado de no deseo, te has liberado de la opinión de los demás. Como personas venimos a ser felices, no por lo que otros digan, sino por la comprensión de lo que eres. Solo de esa manera desarrollaremos la creatividad que hay en nosotros.
no basándonos en la competencia despiadada de la sociedad, sino en el amor. Cuando llegamos al amor, hemos llegado a ese estado de no deseo.